estamos de nuevo por aquí, muy buenas tardes, muy bienvenidos nuevamente, esto es Extramuros, Economía y Nación, gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, hoy miércoles 27 de febrero, bueno, este es nuestro programa, ya saben, del Instituto Mexicano de Psicología y del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Muchas gracias por su audiencia, es un gusto que estén nuevamente por aquí con nosotros. Les recordamos que estamos en la página de Facebook, Radio Info, esperamos por ahí sus comentarios. Agradecemos equipo de producción, bueno, andamos por ahí con algunos detallitos, pero aquí estamos, eso es lo interesante, ¿no? El día de hoy tenemos un tema polémico, algo que está sucediendo en este momento, pues vaya, fuerte. El tema de hoy se llama el papel. ¿Me lo regresas por favor, Esteban, para ver el tema? Ok, sí, es que es un poquito largo, gracias. Es el papel de Colombia en el intervencionismo estadounidense en Venezuela. Vamos a contar con la presencia de un invitado muy especial. Él es el maestro Joel Guerra Castañeda. En un momentito va a estar con nosotros. Nada más que, bueno, me gustaría, quisiera yo dar como un pequeño intro acerca del problema que está sucediendo en este momento. Tenemos por ahí una noticia interesante de última hora que sí quise pues comentarlo con ustedes antes de darle el espacio a nuestro invitado. El CNN mandó esta noticia el día de hoy y dice: vuelve la tensión a la frontera entre Colombia y Venezuela. Y dice esto: la enorme frontera entre Colombia y Venezuela, de más de 2.200 kilómetros y 6 pasos fronterizos, vive esta semana un nuevo capítulo de tensión tras una supuesta incursión de militares de la Guardia Nacional Bolivariana en territorio colombiano, por lo cual el gobierno de Colombia protestó ante su vecino, que negó el hecho. Bueno, el lunes el gobernador del departamento colombiano de La Guajira, Guerra, denunció a través de su cuenta de Twitter que el fin de semana miembros de la GNB cruzaron la frontera y llegaron hasta el casco urbano. Según Guerra, unos 20 militares venezolanos permanecieron cerca de 10 minutos en Colombia, hicieron varios disparos al aire libre, lanzaron gases lacrimógenos y les robaron dinero y celulares a ciudadanos colombianos. Vamos a ver unas imágenes por ahí acerca de esta noticia que sí es interesante, y les repito, este es el preámbulo para darle el espacio a nuestro invitado. Muchas gracias. Por ahí vamos a ver las imágenes. Bueno, ya estamos aquí de regreso nuevamente, ya después de ver estas imágenes fuertes, preocupantes. Ya tenemos aquí a nuestro invitado. Muchas gracias, maestro Joel, por estar aquí con nosotros. Es un agrado, es un gusto tenerte como experto, ¿no? Si por ahí me puedes apoyar, Esteban, con la reseña de su currículum. Bueno, él es el maestro Joel Guerra Castañeda. Él es profesor de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y de la Facultad de Economía de la UNAM. Maestro de Estudios Latinoamericanos y doctorante del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Él, bueno, ha sido galardonado con la presea Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, veo que 2 veces, en el 2003 y en el 2008. Muchas felicidades. Tiene artículos publicados en revistas arbitradas y capítulos de libros tales como el libro Cartografías del Horror, Memoria y Violencia Política en América Latina. Temas de estudio como conflicto armado colombiano y geopolítica estadounidense en América Latina. Bueno, es un tema polémico. Muchas gracias, maestro Joel, por estar aquí con nosotros. El espacio es tuyo, adelante. La audiencia es IMPO, ¿no? Comunidad IMPO, ya lo habíamos platicado, pero también nos ven por muchos lugares. Yo creo que este es un tema ahorita polémico y preocupante, pues a nivel internacional, ¿no? Claro. Yo quisiera empezar con una pregunta, si me lo permites. ¿Cuál es la situación política actual en Colombia? Si nos puedes dar una introducción y qué está sucediendo por ahí. Bueno, pues en este momento, como sabemos, hay un tema que está abarcando pues gran parte de las noticias, de los noticieros internacionales, de los medios internacionales, que es el tema de Venezuela, ¿no? Así es. Es una situación que llama la atención de todos. Hay mucha información que va y viene, hay mucha polémica en torno a ello, ¿no? Hay personajes que, tanto políticos como artistas, la sociedad en general, se ha manifestado a favor o en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pues desde mi punto de vista, Colombia está jugando un papel importante, ¿no? Un papel importante en este momento en lo que se refiere al tema de Venezuela, ¿no? Hemos visto en días recientes que el gobierno colombiano se ha manifestado por establecer lo que ellos han denominado un cerco diplomático, es decir, que el presidente de Venezuela se quede aislado de la comunidad internacional, que no pueda participar en eventos internacionales, y pues de hecho ha sido desconocido, en la realidad ha sido desconocido como presidente, y el gobierno colombiano ha dado su respaldo a otro personaje que ellos han denominado como el presidente en turno, el presidente en encargo, este es el término que han usado. Entonces, desde mi perspectiva, Colombia en este momento está jugando un papel central en la geopolítica estadounidense, ¿no? Porque, pues, hay que decirlo, la alianza entre Colombia y Estados Unidos ya tiene mucho tiempo. Por supuesto que en años recientes se ha fortalecido, ha sido una alianza cada vez más importante, y a partir de ello, pues, Estados Unidos, por medio de su presidente Donald Trump, ha hecho una alianza estrecha con el presidente de Colombia en este momento, que es Iván Duque, y han buscado que pues establecer, digamos, una especie como de base de operaciones de Estados Unidos, tanto en términos militares como en términos políticos, desde Colombia, ¿no? Para atacar a Venezuela. Entonces, Colombia ahorita pues está atravesando una situación también de tensión. La sociedad colombiana se está manifestando a favor o en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela, también a favor de la intervención militar o en contra de la intervención militar, y el presidente de Colombia pues ahí también juega sus cartas en términos políticos, ¿no? Claro. Entonces, yo considero que lo que está pasando en Colombia va a determinar mucho lo que va a pasar en Venezuela en los próximos días, ¿no? Va a ser un actor central, ¿no? Y pues desafortunadamente la situación ahorita en Colombia es una situación pues crítica también, porque estamos observando cómo el presidente está buscando retroceder en todo lo que se había avanzado en términos de los acuerdos que había firmado el gobierno con las guerrillas que se desmovilizaron, específicamente con la guerrilla de las FARC. Se firmó un acuerdo de paz en 2016, se establecieron ciertos términos, y el presidente actual, que entra en funciones un tiempo después, entra en funciones el año pasado, pues ha estado echando para atrás todo lo que se había acordado, ¿no? Y ha estado bloqueando en los hechos ese acuerdo. Entonces, ese elemento es central, porque han regresado a este discurso este discurso pues que ellos llaman anticomunista, anticastrochavista,
¿no?, en contra de Venezuela, y que con esa ideología pues han buscado intentar incidir en la opinión pública para que la sociedad colombiana termine inclinándose a favor de una intervención militar. Entonces, mucho de lo que ocurre en Venezuela tiene como también, o sea, Venezuela es el epicentro, pero Colombia es definitivamente también un país que va a incidir en lo que ocurra en Venezuela en los próximos días. Sí, porque es el vínculo con Estados Unidos, es como el paso, ¿no? Como el paso. Canal. Así es, exactamente. Es un país que desde hace muchísimo tiempo ha tenido relaciones muy estrechas con Estados Unidos. Se recuerda muy recientemente el asunto del famoso Plan Colombia, que se firma en el año de 1999. Estados Unidos convierte a Colombia en su principal receptor de ayuda militar en el continente, ¿no? O sea, le da la mayor cantidad de dinero, una cantidad de dinero que no le da a ningún otro país en América Latina, y eso pues refuerza las relaciones entre ambos países, ¿no? Desafortunadamente no para fines pacíficos, sino para fines militares, ¿no? Estados Unidos ha estado dando apoyo financiero a Colombia para que a partir de ese dinero pues ellos se fortalezcan militarmente. Colombia tiene el segundo ejército más grande de América Latina después del ejército de Brasil, en un país que no lo justifica porque no es de las dimensiones de Brasil, apenas tiene una población de 44 millones de habitantes, y sin embargo tiene el ejército más grande, ¿no? Y bueno, a su cargo tiene muchas operaciones a su interior y en las fronteras con los países con los que comparte límites, ¿no? Por ejemplo, con Venezuela, con Ecuador, con Perú, con Brasil, y bueno, pues ahí está la situación, ¿no? O sea, como tú bien dices, Silvia, Colombia se vuelve, pues digamos, la plataforma de operaciones. Sí, claro. El vínculo por ahí. ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de la historia del intervencionismo norteamericano en Colombia? Bueno, digamos que el intervencionismo norteamericano reciente arranca en el año de 1903, cuando después de que Colombia se desarrolla una guerra civil que es conocida históricamente como la Guerra de los 1000 días. Es una guerra de 3 años, una guerra tremendamente sangrienta donde millones de colombianos mueren. Después de eso, pues en ese tiempo Panamá todavía era parte de Colombia, no era un país independiente, y Estados Unidos aprovecha el escenario de guerra para convencer a una de las partes, en este caso a los conservadores, de cederles Panamá. Para Estados Unidos el control del canal de Panamá es muy importante y ya tenía mucho tiempo que lo estaban buscando. Y bueno, en ese año pues inicia las operaciones para buscar apropiarse del canal en medio de este escenario de guerra. Y Colombia pues tiene que aceptar, porque pues están en una situación conflictiva, pero aparte Estados Unidos le ofrece dinero a uno de los personajes políticos en ese momento de Colombia para que acepten la independencia, ¿no? Entonces Estados Unidos se apropia, utilizando las condiciones que en ese momento vive Colombia, para apropiarse del canal, ¿no? Pero desde ese momento, lejos de que el gobierno colombiano y la sociedad colombiana viera a Estados Unidos como un enemigo, al contrario, ¿no? Digamos que aceptan dividir su país, pero además se vuelven los mejores amigos de Colombia, de Estados Unidos en la región, ¿no? Durante todo el siglo XX, muchos de los planes militares que Estados Unidos elabora para América Latina tienen, o sea, los elaboran en realidad militares colombianos o personajes políticos que después se vuelven presidentes de Colombia, como en el caso de Alberto Lleras. Son personajes que son o fungieron como embajadores de Colombia en Estados Unidos, o tuvieron algún papel o presidieron algún organismo, como en el caso de la Junta Panamericana, que fue el antecedente de la Organización de Estados Americanos,
que como tú sabes es el único organismo a nivel Latinoamérica que tiene presencia de Estados Unidos. Entonces, Colombia ha sido el principal aliado de Estados Unidos siempre, desde principios del siglo pasado, y se ha mantenido así. Por ejemplo, Colombia fue el único país de América Latina que mandó una misión militar a Corea cuando se llevó a cabo la guerra de Corea, ¿no? O sea, le ayudó a Estados Unidos con militares colombianos. Fíjate, ¿desde cuándo, no? Desde ese tiempo, así es. Bueno, también muchos de los militares colombianos fueron adiestrados en escuelas militares norteamericanas, como en el caso de Fort Bragg. Entonces, pues en realidad sus vínculos político-militares han sido muy estrechos, siempre, ¿no? Y como yo te comentaba hace un momento, una vez que llega el Plan Colombia, pues son son millones de dólares, decenas de millones de dólares las que llegan como ayuda militar estadounidense a Colombia, ¿no? Y desafortunadamente, y esto hay que decirlo, en la sociedad colombiana esto no se percibe como un elemento negativo, al contrario, ¿no? Muchos intelectuales, incluidos intelectuales de izquierda, aceptan esta situación, dicen que el Plan Colombia ha sido benéfico, es decir, ellos no ven ahí un mecanismo de intervención, sino al contrario, como que aceptan esta condición, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo preocupante desde mi punto de vista, y bueno, pues ahora que se desarrolla este tema de Venezuela, pues hay que poner atención a qué papel está jugando Colombia, cuáles son los discursos, los planteamientos, ¿no? Pues eso. Sí, está complicada la situación, y tal vez es por el apoyo económico que le dan, que para ellos significa como una estabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte de apoyo económico, y pues sabemos que Estados Unidos es pues un país que te protege, tiene todos los recursos. Entonces, pues si me estás protegiendo, si me estás apoyando, es por eso que seguramente lo toman de manera positiva. Sí, claro, ellos ven esta ayuda militar como si hubiera servido para el desarrollo del país, ¿no? Y además es una ayuda militar disfrazada, porque cuando se aprobó el Plan Colombia le dieron como que un dinero, quisieron simular que esa ayuda y que esos millones de dólares iban a ir dirigidos a combatir la pobreza en Colombia, a recuperar el desarrollo nacional después de una larguísima guerra que se ha venido librando. Pues ya la guerra en Colombia tiene ya casi 50 años. Sí. Sabemos que hay una influencia muy fuerte del tema de las drogas, ¿no? Sí. Y bueno, pues ellos, buena parte de la opinión pública colombiana considera que este dinero que se les da por el Plan Colombia es un dinero que ayuda a la recuperación supuestamente de la economía, pero eso no ha pasado, ¿no? Ya el Plan Colombia tiene pues 20 años de haber sido aprobado. Justamente 2019 va a ser el año en el que se cumplan 20 años de su aprobación, y no ha habido ningún desarrollo económico, al contrario, todo ha sido con objetivos militares, ¿no? Muy bien, maestro Joel. Vamos a unos breves comerciales y regresamos en un momentito. Esto está muy interesante. No olviden por ahí mandar sus mensajes, sus comentarios, sus dudas. Esto es Extramuros. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en Extramuros. Gracias por seguir con nosotros. Por ahí estamos viendo un mundo de dudas y de preguntas y comentarios. Vamos a leer algunas y vamos a tratar de vincularlas, porque veo que son muchas. Dayana Rodríguez, ¿qué tiene que ver lo que está pasando en Venezuela con Colombia? Gandhi, o sea que la escasez de recursos en Venezuela es muchísimo mayor que en Colombia. Si quieres atacamos estas dos, ¿te parece? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, la situación de Colombia es una situación, considero yo que bastante crítica. No, digamos, si lo comparamos con Venezuela, sería un tema, sería un asunto que nos llevaría bastante más tiempo, considero yo. Lo único que yo sí podría decir es que en Colombia desde hace varios años
hay una situación que ha sido calificado por muchos, ahí sí, como de crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque hay que entender que lo que los medios internacionales están denominando ahora crisis humanitaria o situación humanitaria de Venezuela, en realidad no lo es. Y voy a decir por qué. Para declarar una crisis humanitaria en términos legales, es necesario que haya un conflicto armado, ¿no? Entonces, Colombia sí lo tiene, Venezuela no. Colombia sí lo tiene porque desde hace muchos años hay un conflicto armado entre Estado colombiano, guerrillas, grupos paramilitares, grupos de narcotráfico, que ha dejado una huella muy grande en Colombia. Sin ir más lejos, por ejemplo, Colombia es el país que tiene el mayor número de desplazados internos del mundo después de Siria, ¿no? Siria tiene aproximadamente unos 7 millones de desplazados internos, Colombia tiene entre 5.5 y 6 millones de desplazados a su interior, ¿no? Entonces es el segundo lugar a nivel mundial de desplazamiento forzado interno. Entonces la gente en medio del conflicto pues huye de su vivienda, huye del lugar donde reside y tiene que irse a otros lugares, y a eso es a lo que denominamos crisis humanitaria, cuando la gente tiene que abandonar sus casas, no puede regresar porque sigue el tiroteo, sigue el conflicto armado, y entonces tienen que habitar nuevos espacios que son los llamados refugios humanitarios, en donde si ahí la gente pues no tiene que comer, no tiene medicinas, muchas mujeres están embarazadas y en ocasiones tienen ahí a sus hijos, hay una situación muy conflictiva, y entonces lo que hace la Cruz Roja Internacional es llevar ayuda humanitaria a esos refugios humanitarios, pero es una ayuda neutral, que no tiene que por ley no tiene que estar de ninguna de las dos partes, y también además es un delito que alguno de los dos bandos en conflicto, o de los tres bandos o los que haya, utilice la ayuda humanitaria para hacerla llegar a la población, ¿no? Entonces en Colombia sí tenemos eso, hemos tenido eso desde hace ya muchos años, ¿no? Y sigue la situación de desplazamiento interno, ¿no? Por ejemplo, hay una organización que se llama CODES. Les invito a las personas que nos escuchan que investiguen más sobre esa organización. Es CODHES, Comisión de Desplazamiento y Derechos Humanos, una cosa así. Y bueno, esta comisión analiza cómo ha ido evolucionando esta situación del conflicto armado y del desplazamiento forzado interno, y en los últimos años en Colombia persiste el desplazamiento forzado, ¿no? Sigue esta situación. En cambio en Venezuela no tenemos eso. En Venezuela no hay una guerra interna, no la hay. Hay un conflicto ciertamente entre el pueblo venezolano, o parte del pueblo venezolano, y el Estado venezolano, ¿no? Sí hay un conflicto y sí hay protestas y estas cosas sí ocurren, claro, o sea, estas manifestaciones que ha habido contra el gobierno pues sí son reales, pero no hay un conflicto armado interno, porque hasta ahorita ni el ejército se ha sublevado contra el Estado, ni tampoco hemos tenido el surgimiento de algún grupo armado que se haya sublevado contra el Estado. Habrá uno que otro por ahí, pero han sido ya neutralizados, arrestados, ¿no? Entonces no hay una situación de conflicto armado, por eso no podemos hablar de crisis humanitaria, ¿no? La gente confunde esas cosas, ¿no? También no podemos hablar de ayuda humanitaria entregada por un personaje político que se autoproclama presidente, que fue lo que pasó, ¿no? O sea, Guaidó se proclama presidente en una plaza pública, y luego va y dice que hay que ayudar al ingreso de la ayuda humanitaria, más bien exigir el ingreso de la ayuda humanitaria. No se puede hacer eso porque no funcionan así las cosas. Como digo, la ayuda humanitaria tiene que ser llevada a cabo por la Cruz Roja Internacional, ¿no? O por algún organismo internacional. No puede ser de alguna de las partes, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan ¿qué tiene que ver lo que está pasando en Venezuela con lo que pasa en Colombia? Pues es que desde Colombia se llevó a cabo toda esta operación. O sea, tanto el concierto que hubo como el tránsito de la ayuda humanitaria fue desde una ciudad colombiana que se llama Cúcuta. Desde ahí, y hay denuncias de que en las sedes de la policía colombiana
se estaba ayudando a elaborar todo este material explosivo y estas, pues sí, digamos, a la organización de estos grupos que trataron de hacer que la ayuda humanitaria entrara. Entonces, desde Colombia es de donde se está llevando a cabo esta operación, ¿no? Ajá, y como tú dices, no hay conflicto armado aún, pero si Colombia, que lo platicábamos, es como el conducto, el paso, entonces es posible que por medio de ellos entre esta parte, ¿no? Sí, claro, es una de las hipótesis que ellos no descartan. Cuando Trump dice hay que evaluar todas las soluciones posibles ante el asunto de Venezuela, él está diciendo, pues yo estaría dispuesto a que Colombia le declare la guerra a Venezuela. Claro. Y eso ellos lo saben. De hecho, hay una página que se llama Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Igualmente los invito a que vean esa página, donde se pueden observar mapas de cómo han estado los últimos movimientos militares de Estados Unidos en América Latina y específicamente en Colombia, ¿no? Y sí ha habido ya reiteradas misiones militares de Estados Unidos, han ido a platicar con los soldados colombianos y pues es una de las cartas que tienen sobre la mesa, ¿no? De las posibles soluciones. Claro. Entonces, esto pues digamos no es como para asustarnos, sino más bien para pues un poco para movilizarnos a la conciencia de que una guerra entre dos países que están en una misma región y que se dicen países hermanos o que se dicen países con una historia de alianzas, pues sería muy trágica, ¿no? Una guerra no beneficia a nadie realmente. Sí, porque además pega a toda América Latina. Así es. ¿No? Y de por sí, ¿en qué situación estamos a nivel de América Latina para que entre una crisis de ese tamaño? Sí. ¿No? A ver, por ahí tenemos a Víctor Hugo, bueno, Dayana, bueno, eso ya lo platicamos, Dayana, espero que haya quedado claro. Yesamín Camacho, buenas tardes. ¿Qué está pasando con la economía de Venezuela? Bueno, este es un tema súper interesante. Desde mi perspectiva, desde hace varios años, Estados Unidos ha venido imponiendo lo que denominamos una guerra económica o bloqueo económico contra Venezuela, ¿no? ¿En qué consiste el bloqueo? Pues en controlar la oferta y, o sea, la provisión de productos básicos, ¿no? Alimentos, productos básicos de higiene personal, medicinas. Es decir, hay un bloqueo al ingreso de estos productos a la economía venezolana, porque además este bloqueo pues es una cuestión orquestada, ¿no? Claro. O sea, han estado involucrados empresarios venezolanos que retienen todos estos productos en sus bodegas y no los ponen a disposición de la gente. ¿Para qué? Pues para que la gente se indigne, se moleste y proteste contra el gobierno, ¿no? Y que haya escasez, entonces. Así es. También el hecho del manejo de las divisas ha generado una situación de hiperinflación, ¿no? Es una inflación, o sea, digamos, la moneda en Venezuela ha tenido que sufrir varios cambios, ha sufrido varios cambios de denominación, ¿no? Y ha tenido que, o sea, le han tenido que recortar ceros, porque de unos años para acá, pues la moneda pierde su valor de un día para otro. Sí, O sea, es una cosa, o sea, yo estuve en Venezuela hace 2 años y vi la situación, ¿no? O sea, la gente, o sea, uno tiene que llevar pues casi costales de billetes o mochilas con billetes para poder comprar algo, para poder acceder a algún producto o algún servicio, ¿no? ¿Y cuál es la situación con eso? Pues que la gente finalmente pues no puede llevar a cabo una vida normal, ¿no? Por ejemplo, uno va a un cajero automático y luego no hay efectivo la mayoría de las veces, ¿no? La gente tiene que pagar con tarjeta sus cosas, sí hay una reducción de la oferta y bueno, además es casi imposible conseguir dólares, ¿no? Entonces es una economía que está tremendamente presionada, pero hay que dejarlo claro, esta presión pues una presión que tiene un origen. El origen no se debe al gobierno, el origen es por el empresariado venezolano y por Estados Unidos. O sea, el bloqueo tiene nombre y apellido, por decirlo así, o sea, tiene un origen.
Y ahora que le han estado reteniendo dinero a Venezuela del petróleo de ellos, pues es más grave la situación, porque el gobierno se queda sin recursos. Entonces, frente a eso, ¿qué pasa? Pues que evidentemente sí hay una presión económica muy fuerte para Venezuela. Sí, para que esto reviente, ¿no? Así es. Sí. Es una situación de guerra económica. Entonces, por eso, cuando es absurdo cuando ellos hablan de ayuda humanitaria, porque están dando ayuda ante una economía que ellos mismos han asfixiado, ¿no? O sea, Guaidó, Trump, ¿no? O sea, y aparte mucho de este recorte al aprovisionamiento de productos básicos se ha llevado a cabo desde Venezuela, desde Colombia, ¿no? Hay un contrabando tremendo de gasolina y de productos básicos que van desde Venezuela hasta Colombia. Uno ve, por ejemplo, en Cúcuta, que es la ciudad fronteriza, está llena de comercios donde venden todos los productos que se traen de Venezuela a un precio bajo. Entonces los compran allá, desabastecen y los venden ahí. Entonces sí es una situación orquestada, ¿no? Ahí la economía sí tiene tiene una presión externa muy clara, justamente para convocar a derrocar al gobierno. Sí, porque incluso, de hecho, los medios te mandan el mensaje totalmente opuesto a lo que estás comentando en este momento. Lo maneja como una dictadura, como un capricho, de no me importa que mi pueblo se esté muriendo de hambre, ¿no? O sea, es dictadura y se hace lo que yo digo. Eso es lo que los medios mandan. Sí, claro. Ese mensaje a toda la población. Bueno, por ahí tenemos muchas. Jesús Juárez. ¿Por qué Colombia está tan interesado en dejar la intervención de Estados Unidos hacia Venezuela? Pues es bastante de lo que ya hemos platicado. No sé si quieras comentar algo más. Pues hay un interés porque esto significa también recursos para Colombia, ¿no? Claro. La continuidad del Plan Colombia pues es dinero, son recursos que Estados Unidos le da a Colombia, ¿no? Ok. Dice Lu, ¿por qué hay dos presidentes en Venezuela? En Venezuela, claro. Bueno, ahora se hace no se hace la broma de que en Colombia hay 3 presidentes. ¿Por qué? Porque el presidente actual, que es Iván Duque, pues muchas personas lo consideran como un subpresidente, porque quien en realidad lo impulsó, porque era prácticamente un desconocido, y quien en realidad lo impulsó fue un expresidente que se llama Álvaro Uribe, que es un presidente de derecha, que es un presidente que sus 8 años de gobierno los dedicó a emprender una guerra para tratar de acabar, según él, de una vez por todas con las guerrillas. Entonces dicen que hay 2 presidentes porque está Duque y está Álvaro Uribe, que es el presidente real, aunque él no tenga el cargo, y está Guaidó, que es un presidente que tuvo que pasarse de Venezuela a Colombia, ¿no? Sí, claro. Entonces está la broma ahí de que bueno, son 3 presidentes, pero en el caso venezolano, pues Guaidó es un presidente autoproclamado, es un presidente que le mandaron a hacer esa autoproclamación, definirse como presidente, y obviamente a todos nos parecería una locura, ¿no? Que haya alguien ante una plaza pública y diga yo soy el presidente, pues es una locura. Claro, claro. Vamos nuevamente a unos comerciales y regresamos en un momentito. Esto está muy interesante. Sigan mandando por ahí sus mensajes, dudas, preguntas. Esto es Extramuros. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en Extramuros. Gracias por permanecer con nosotros. Tenemos un mundo de preguntas por ahí y de comentarios. Bueno, pues ya retomando lo que comentabas hace un momento, ya lo habíamos abordado un poquito. Y bueno, por ahí tenemos Alexis Merchan, dice: la ONU, la Cruz Roja Internacional, ¿ha hecho alguna intervención en Venezuela? Y si no lo ha hecho, ¿por qué? Bueno, eso también ya lo habíamos platicado, ¿no? Que se tiene que mantener neutral, etcétera. Candy Alejandra, ¿qué está pasando con el PIB, tanto en Colombia como en Venezuela? Bueno, son 2 países que han sufrido desde hace muchos años una ofensiva neoliberal, y eso implica que el Producto Interno Bruto no crece, ¿no? Claro. O sea, cuando digo ofensiva neoliberal me refiero a que la economía nacional se desarticula, ¿no? Entonces las principales industrias son adquiridas por empresas privadas, ¿no? Y entonces eso hace que
que en muchas ocasiones pues la economía se mantenga en un nivel de cero crecimiento, ¿no? Pero en Venezuela, desde la llegada de Hugo Chávez, pues hubo un crecimiento importante porque el precio del petróleo creció, ¿no? Entonces eso permitió a Venezuela crecer a ritmos bastante acelerados, ¿no? Pero hay que entender que Venezuela es un país que el 80% de su economía depende del petróleo, sí, ¿no? Es un país hiperpetrolizado, podríamos decir, ¿no? Es un país que depende en exceso del petróleo, ¿no? Y entonces cuando se viene abajo el precio, pues eso impacta obviamente en su economía, pero la explicación típica de este tema es que, bueno, muchos economistas dicen que ese es el origen del problema, y ese no es el origen del problema, porque finalmente el petróleo, aunque en ese momento el precio se vino abajo, después se recuperó y se ha mantenido estable. Pero ¿cuál es el verdadero problema de la economía venezolana? Como digo, pues el problema es el bloqueo económico, ¿no? O sea, el tratar de generar una situación de asfixia para poder generar el cambio de gobierno. Decía Henry Kissinger, que era un embajador de Estados Unidos en Latinoamérica, decía que si se quería provocar un cambio de gobierno, había que hacer chillar a la economía, ese era su término, ¿no? Entonces era meter la presión que fuera necesaria para que la gente protestara en contra del gobierno. Interesante. Isela Guerrero, entonces Colombia está en contra de Venezuela. Sí, bueno, claro. Lo que platicábamos en su momento, ¿no? Ya, bueno, de hecho, desde cuando ya hay acuerdos por ahí, que es lo que comentabas, Alexis. Realmente, ¿qué pasó con la ayuda humanitaria que se quemó? Esto es un punto muy interesante. Dicen los medios de comunicación internacionales que la ayuda humanitaria la quemó la policía venezolana, ¿no? Que porque lanzaron un gas lacrimógeno. Pero bueno, pues un gas lacrimógeno es un gas lacrimógeno, no puede generar fuego, ¿no? O sea, eso es contradictorio. Y lo que sí se ve, y hay videos, es que los que estaban protestando del lado colombiano tenían bombas molotov y estaban manejando gasolina. Y de hecho hay videos donde se ve como ellos, por medio de lo que le llaman una caneca o un tambo de gasolina, encienden un fuego, ¿no? Y de hecho se ve como también lanzan una bomba molotov. Entonces, un gas lacrimógeno no puede iniciar un fuego, pero en cambio sí una bomba molotov, ¿no? Entonces, lo que dicen algunas personas en Colombia, por ejemplo Gustavo Petro, que fue un ex candidato presidencial, es que quien empezó el fuego fueron los del lado colombiano, ¿sí? Y de hecho hay videos donde se puede ver cómo la gente que está según encaminando la ayuda humanitaria, pues son la mayoría de ellos chavos, ¿no? Y algunos de ellos provenientes de varias partes de Colombia, como por ejemplo de Medellín. Entonces, ¿qué hace una persona de Medellín que quede en el occidente del país, del lado oriental? O sea, atravesó horas y horas, o sea, tuvo que haber atravesado por miles de kilómetros y por horas de camino, varias horas de camino para llegar hasta allá y manifestarse. Bueno, pues eso o es mucha convicción o es un asunto pagado, ¿no? Claro. Entonces, y más aún si se ve cómo se llevó a cabo la operación, pues en cierto sentido se puede pensar que hubo una orquestación, ¿no? de un intento de hacer ingresar la ayuda por la fuerza, lo cual al final no se logró, ¿no? Sí, fíjate que a mí me hace reflexionar esto que tú comentas acerca de los medios. Yo creo que es bien importante que veamos más allá. Tú acabas de mencionar, pero es que hay otros videos, o sea, los medios te mandan unos y existen otros, ¿no? Hace un ratito comentábamos de la basura, de que pasaron un video acerca de que están comiendo basura en Venezuela, pero también se ve, lo platicábamos, ¿no? También aquí en México y en todos lados, eso existe en todo el mundo. Yo creo que es importante que se investigue, que se lea indistintamente de que sea positivo o negativo el comentario. Aquí lo más importante es que investigues y vayas más allá
de lo que te están mandando como información los medios masivos. Sí. ¿Por qué? Porque si te quedas con lo que te mandan y te bombardean de toda esa información, te quedas con esa idea. Entonces, repito, sea positivo, sea negativo, sí es importante ir más allá, ¿no? Ahorita me hizo reflexionar esto que tú estás comentando. Sí, hay que buscar mucha información, no detenerse en esa búsqueda, ¿no? Claro. Que como te comentaba hace un momento en el corte, 9 de cada 10 medios te hablan mal de Venezuela, ¿no? Y hablan de dictadura, de opresión, de que el pueblo está muriendo de hambre, y bueno, pues uno al buscar más información se da cuenta de que la situación no es así, ¿no? Hay unos videos, los invito a que sigan la cuenta de una compañera mía que es española, se llama Aranza Tirado, y ella en su cuenta fue a Venezuela hace unos días y estuvo grabando unos videos y los subía a su cuenta de Twitter, y lo que recibía eran amenazas de muerte, ofensas de todo tipo. ¿Por qué? Porque mostraba cómo la vida en Venezuela sigue su curso. O sea, la gente está como nosotros ahorita, o sea, se levantan, van a trabajar, regresan, o sea, la vida sigue. Eso no corresponde a una situación de crisis humanitaria. ¿Dónde habría una crisis humanitaria en un país, en una ciudad en donde se lleva una vida común y corriente como Caracas, ¿no? Sí hay protestas, claro que las hay. También hay protestas también hay apoyo y manifestaciones del lado de Maduro, ¿eh? O sea, también hay grandes movilizaciones de gente que apoya al gobierno. Pero entonces hay protestas de ambos lados, sin embargo la vida continúa, ¿no? Entonces, crisis humanitaria como tal, pues podríamos decir, no la hay, ¿no? No la hay. Este video donde se ven estos chicos comiendo basura, pues es una situación que en Latinoamérica, o sea, se presenta todo el tiempo, ¿no? Exacto. Y qué tanto, o sea, ahorita como la situación está así, pues los medios internacionales están buscando generar todo tipo de escenarios. Entonces a mí no se me haría nada raro que después saliera que estos 2 chicos fueron pagados o alguna cosa así, porque es un intento deliberado por desestabilizar y por provocar una intervención en Venezuela. Ok, gracias. Lu, ¿qué riesgos corre Colombia al ser el centro de operaciones? Este es un tema muy, muy importante, muy buena pregunta. Sí. Colombia corre el riesgo de ser atacada por Venezuela, porque si 2 países se declaran la guerra, pues los 2 países están, digamos, en el derecho de iniciar operaciones militares el uno contra el otro. Si Colombia le declara la guerra a Venezuela, pues Venezuela tiene derecho a responder. Y eso no porque Venezuela lo diga, sino por la legislación internacional. Entonces, la legislación de guerra autoriza a un país al que se le declaró la guerra a iniciar operaciones de guerra, ¿no?, contra el otro. Entonces, Colombia sufre un gran riesgo si declara una guerra, porque pues Venezuela no se va a quedar cruzado de brazos. Ahora, más tomando en cuenta que del lado colombiano está Estados Unidos y del lado venezolano ha recibido mucho apoyo de Rusia y de China, Sí. pues una situación que puede desembocar en lo que fue o lo que se recuerda como la famosa crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Igual, o sea, cuando Cuba hace su revolución, recibe apoyo de la Unión Soviética y se desencadena este escenario de que estuvo a un paso de detonarse la guerra mundial. Bueno, aquí pues estamos ante una situación que se acerca mucho a eso, ¿no? Sí, es preocupante, realmente es preocupante, ¿eh? Sí, claro, sí puede haber Sí, porque además de las economías más importantes, o sea, nosotros estamos aquí, somos países emergentes, subdesarrollados, pero las grandes economías, las grandes potencias están chocando, entonces es como el detonante, ¿no? De ahí me agarro y entro, pero ya entran los grandes, entonces esa es la parte preocupante. Así es. ¿No? Bueno, ok, por ahí Jess Miranda. Existe desaprobación de los colombianos ante la situación en Venezuela mediante la precisión y poder que tiene Estados Unidos median su país. Sí, bueno, en la sociedad colombiana hay posiciones divididas, ¿no? La mayoría de la población, hasta donde yo puedo ver, no apoya al gobierno de Maduro, sí, pero tampoco están a favor de una intervención militar, y tampoco están a favor de su propio gobierno, ¿no? O sea, tampoco están a favor de que el presidente de Colombia
cuestione de la manera que lo ha hecho a Venezuela. De hecho, muchos de los mensajes que se dieron este fin de semana que pasó fue de que el presidente de Colombia debía atender primero a los colombianos antes que a los venezolanos, porque uno lo oye hablar y de todo lo que dice el 90% es Venezuela, 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 y su país pues lo tiene descuidado. Y justo ese fin de semana hubo una enorme inundación en un departamento colombiano que se llama Chocó. Se inundaron varias ciudades, específicamente una ciudad que se llama Izmina, y bueno, la gente le decía por Twitter, por redes sociales al presidente que dónde estaba la ayuda humanitaria para los colombianos, ¿no? Que en ese momento la necesitaban. Digo, no tampoco sería correcto decir la ayuda humanitaria, porque como decía hace un momento, tiene que derivar de una situación de conflicto armado, pero lo que sí es que tenía que haber pues solidaridad y ayuda con esa gente que estaba en una situación frente a una catástrofe ambiental. Claro. Entonces, en Colombia la posición yo puedo ver que está dividida, porque no apoyan a su gobierno y tampoco apoyan la situación en Venezuela. Pareciera que hay un conflicto por ahí, pero bueno, pues es importante que por lo menos no apoyen los planes de guerra de Colombia, ¿no? Muy bien. Tania Dionisio, ¿cómo se podría arreglar la crisis en Venezuela? Es una pregunta que todo el mundo hace. Pues desde mi punto de vista considero que lo primero sería iniciar un diálogo. Yo creo que la posición del gobierno mexicano hasta ahora ha sido una posición muy buena, una posición ejemplar. Cuando Andrés Manuel dice que va a respetar la soberanía de los pueblos, eso es tremendamente importante. Yo creo que lo ha hecho. No me gustó el asunto del periodista Jorge Ramos y lo que dijo Marcelo Ebrard. Lo considero equivocado, esa es mi posición. Pero creo que en general Andrés Manuel se ha manejado muy bien diplomáticamente. Ellos han convocado un diálogo, México y Uruguay convocaron un diálogo que nunca se hizo. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses que están buscando que la contradicción, lejos de bajar, se haga más grande, ¿no? Sí. Entonces creo que se debería convocar un diálogo, sería lo primero. Y lo segundo, creo que debería de desaparecer el bloqueo económico. Eso es una situación que difícilmente va a ocurrir, pero es parte de la solución. ¿Por qué? Porque si se sigue con esta asfixia económica, la situación en Venezuela no va a cambiar, ¿no? Sí, no va a poder salir, y entonces ahí ¿qué hacer, no? Porque así sí está totalmente, ya puso barreras. Así es. ¿No? Sí. Ok, Alejandro Aguilar, buenas tardes. ¿Colombia tiene bloqueos económicos igual que Venezuela? ¿O realmente por qué es que interviene Colombia? Bueno, es también parte de lo que ya platicamos. Rick Vilenon, tomando en cuenta que actualmente ambos países son de repúblicas presidencialistas, ¿por qué insiste Estados Unidos en realizar sus intervenciones, pese a que hay evidencias que es un golpe provocado afectando a Venezuela con la relación Guaidó, Duque, Trump? Pero la opinión de otro país, Rusia, cree que Estados Unidos está ultimando la invasión de Venezuela para derrocar el gobierno de Maduro, así como lo hizo en Libia, Gaddafi. Sí, efectivamente. Bueno, y el interés último de Estados Unidos es el petróleo venezolano, y ahí mucha gente de pronto se equivoca porque dicen, es que Venezuela ya tiene el petróleo, Estados Unidos ya tiene el petróleo venezolano porque es su principal comprador. Claro, sí, pero una cosa es el petróleo que se está produciendo y vendiendo en ese momento, y otro es las reservas que tiene, que son las mayores reservas probadas del mundo. Sí. Y frente a un gobierno que es adverso, pues nunca va a haber estabilidad de ese flujo de petróleo, ¿no? Entonces, obviamente por razones geopolíticas hay un interés en el petróleo venezolano y en que haya un gobierno aliado a Estados Unidos que se mantenga, o sea, que sea distinto a que tiene ahora Venezuela. Es decir, que aún y con el conflicto que tiene, sigue comprando petróleo de Venezuela y Venezuela vendiéndoles. Así es. Pero Estados Unidos no tiene propiedad de petróleo, solamente es como la parte de compra-venta. Así es, no tiene la garantía de que ese petróleo va a seguir fluyendo. Sí, claro.
y necesita asegurarlo. Así es. Ok. Castillo, Adrián, la escasez de recursos en Venezuela hace que todo Estados Unidos tenga y quiera desear los pocos que le quedan, al igual que adueñarse de todas las franquicias que pudiera requerir. Por esto, tanta discriminación y falta de apoyo. Excelente tema el de hoy. Gracias, claro que es excelente, y ahorita es lo polémico y lo preocupante, ¿no? Sí, Que es lo que hemos estado platicando. Nato, con esta intervención, ¿realmente Colombia sabe las consecuencias de sus acciones con Venezuela? ¿Es en cómo será su relación futura? Sí, no, yo creo que no están midiendo correctamente qué puede pasar. Sí, no. Sería muy grave que se desencadenara esta guerra. Y pues sí, hay que, como sociedad, no nos queda más que manifestarnos en contra de una guerra, ¿no? Claro. Y en contra, de hecho, de cualquier tipo de intervención. Porque no solo es la guerra, sino también es los escenarios que se provocan, que se propician, ¿no? Como yo decía hace un momento, o sea, esto de la ayuda humanitaria fue una acción orquestada, ¿no? Planeada, que tuvo una intención. Entonces eso también desestabiliza un gobierno. Y lo importante en la soberanía de las naciones es que se respete la soberanía del otro país. Ahí Andrés Manuel tiene toda la razón cuando dice el respeto al derecho ajeno a la paz, porque es así, ¿no? O sea, respetar que Venezuela se autodetermine, que inicie un diálogo, que ellos definan lo que tiene que pasar, sería lo mejor. Claro, ojalá sucediera esto por el bien de todos, porque sí, ahorita está latente el riesgo. Entonces ojalá, y de verdad que yo les invito que chequen, que investiguen, que vean todo lo que está detrás del muro. Por eso el programa se llama Extramuros, porque hay que ver desde detrás de las barreras, detrás de los muros que hay, porque nos quedamos con lo único que nos mandan. Y yo repito, sea de un lado o de otro lado, sí es importante ver qué está pasando, ¿no? Por ahí nos vamos con una última, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Tenemos muchas preguntas. Yo creo que les vamos a ir dando respuesta poco a poquito a lo largo de la semana, si me apoyas con ello. Yo creo que vamos a invitarlo a una nueva sesión. Yo comentaba la vez pasada con el pasado invitado, del anterior programa, y les decía, esto ya se convirtió en programa 1 y programa 2. Entonces yo espero que me aceptes un segundo programa, un segundo tema para continuar, y que me ayudes por ahí a contestar todas sus inquietudes. Yo creo que se abordó la gran mayoría, porque casi todos tenían la misma inquietud, ¿no? Lo englobamos casi todo. Y bueno, antes de irnos, yo quisiera que repitieras el nombre de tu amiga, la que subió los videos a Twitter, y de las dos páginas que comentaste. Sí, podrías comentarlo. Sí, el Twitter de ella es Aranza, pero en lugar de que sea con Z o con S es ARANTXA, Aranza, con X, tirado. Es su cuenta de Twitter, y ahí hay videos de cómo ella va mostrando la situación que está ahorita viviéndose en Venezuela y en Caracas específicamente. Y de las dos páginas, una es el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, y el otro es CODES, es una página colombiana, CODHES, CODES, que es una organización que investiga el desplazamiento forzado. Correcto. Pues muchas gracias maestro Joel, por toda la información que nos trajiste. Y bueno, ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias a toda la audiencia por estar con nosotros. Esto fue Extramuros, Economía y Nación. Los esperamos próximo miércoles 3 en punto. Que tengan una excelente tarde.